Buen día con todos. A mi grupo, el grupo número 5, quienes participan en sí, los integrantes. A Chuy Tello, Fiorella Guadalupe, Albita Espío, María Angélica, Díaz Martens, Natalie Francesca, y quien les habla, Perleche Carvajal Junior José. En esta oportunidad nos ha tocado exponer nuestro ensayo que trata sobre los principales problemas del Perú actual. Para ello, la primera pregunta en cuál es la postura asumida por nuestro equipo lo dictará nuestra compañera. Buenas tardes. Nosotros consideramos que a pesar de los años transcurridos y de haber pasado por diversos gobernantes, el país continúa atravesando por ciertos cambios políticos, económicos y sociales, los cuales han tenido ciertos efectos y consecuencias para el país. Podemos decir que la corrupción ha sido uno de los problemas principales que se ha venido enfrentando. En este caso, desde el primer gobierno de Alan García, quien dejó pues al país inmerso en un debacle económico, ¿no? La crisis política que se vive hoy la hemos venido soportando desde hace más de 20 años atrás. Todos los gobernantes hoy figuran con procesos judiciales por temas de corrupción. Estamos hablando desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo. Todos ellos, de acuerdo con información fiscal, cometieron delitos en la adjudicación de proyectos realizados. Hoy continuamos viviendo una crisis política, pues poco o nada se ha hecho por realizar mejoras en cuanto a las condiciones de vida de muchos peruanos, ¿no? Los que carecen de los servicios básicos tales como luz, agua, desagüe. Ahora, si bien es cierto que se han creado instituciones que apoyan diversos proyectos en mejora de la ciudadanía, estos tienen poca difusión y poco apoyo por parte del gobierno, lo cual ocasiona que continuemos viendo pasar la corrupción como un estilo de vida, ¿no? Y lo cual nos vulnera día a día, ¿no? Por ello es menester de cada ciudadano combatir este tipo de flagelo, investigando a cada autoridad que postula a un cargo político, ¿no? Nosotros debemos ser recelosos con nuestro voto, y ya que de esta manera pues lograremos un país más justo e igualitario. A continuación, le doy el pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, literalmente, podemos decir cuáles fueron los autores que hemos consultado y cómo esto apoyaron en sí a nuestro desarrollo de nuestro ensayo. Bueno, consultamos en sí varios artículos, también, ¿cómo se llama?, en publicados en ciertos periódicos, ya sea en el comercio, en el cual, ¿cómo se llama?, nos hablan en cuáles fueron los últimos 21 años de vida política del Perú, debido a que ha pasado por ciertos procesos el Perú en sí y que podemos identificar que dentro de estos 21 años aproximadamente, porque muy aparte de todo, todo viene en sí desde el primer mandato del expresidente Alan García, y desde ahí se viene desarrollando varios factores, tantos problemas económicos, tantos problemas políticos y sociales. Y también hemos podido identificar a ciertos autores como la politóloga Gabriela Vega, donde identifica que a partir de hace, ¿cómo se llama?, en los últimos años ha habido tantas desmejoras en el Perú y ha habido todo tipo de cambios. Asimismo, ha habido demasiada crisis para la población. Muy aparte, uno de los factores también fueron las crisis sociales, que fueron las protestas que han habido también a lo largo de todos estos años. Muy aparte, también hemos consultado, ¿cómo se llama?,
en ciertos artículos donde, ¿cómo se llama?, citan la política como democracia en el Perú y en las Américas, que esto toma en sí el impulso de la democracia que existe, si existe en el Perú o no. Muy aparte también identifica en ese artículo si es que ¿cómo se llama? Si es que el principal factor de esta crisis política es la corrupción. En sí demuestra que en una encuesta del año 2017 hecha en el Perú, muestra que el Perú está en un estado de incapacidad. ¿Por qué? Porque le ofrece a sus ciudadanos una inseguridad, muy aparte de que la población misma, eh, ¿cómo se llama? Dice que ahora, ¿cómo se llama? Que los gobernantes o las personas que llegan al poder solamente se van, ¿cómo se llama?, a sus intereses propios o intereses personales, más no a los intereses de toda la población. Por eso que vivimos en, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, en un país con poca, ¿cómo se llama?, economía, muy aparte de que sí se está aumentando la economía porque sí ha habido cambios, pero no tanto mejorables, porque aún sigue habiendo desempleo en el país. Le paso a mi compañera. Buen día, profesor. Bueno, con respecto a la tercera pregunta sobre qué cambios identificamos sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad, consideramos que los cambios más significativos se dieron al término del primer gobierno de Alan García, ya que en su gobierno, ¿no?, al término se dejó al país en una crisis económica muy preocupante, ¿no? Y quien pudo sacar al país de esta crisis fue Alberto Fujimori, ¿no?, gracias a las nuevas medidas económicas que empleó en el gobierno, ¿no? Así como hubieron cambios positivos durante el gobierno de Alberto Fujimori, también tuvo sus escándalos que impactaron de manera negativa, como es los casos de corrupción. Como todos sabemos, el tema de la difusión de los Vladivideos, donde ponía en evidencia la corrupción que estaba inmersa durante ese gobierno, ¿no?, fue un tema muy escandaloso que dejó a todo el país como que en una incertidumbre, ¿no? Esto tuvo como consecuencia la renuncia de Alberto Fujimori al gobierno y trajo al gobierno a Valentín Paniagua, que estuvo en un gobierno de transición, que si bien fue corto, tuvo cambios significativos para la población, como el tema de la disminución de las protestas sociales, ¿no? Luego de esto vino al gobierno Alejandro Toledo, que fue ahí donde nuevamente se pudieron ver los casos de corrupción inmersos en el gobierno, ¿no? De ahí en adelante se ha visto la corrupción muy presente en la política peruana, ya que el gobierno de Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Alan García, el gobierno de Ollanta Humala y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tienen un punto en común, y es que todos ellos se han visto involucrados en los escándalos de corrupción del caso de Odebrecht, ¿no? Todos estos se han visto inmersos en investigaciones fiscales y como en el caso de Ollanta Humala, que terminó en prisión debido a ello, ¿no? Alan García también tuvo sus investigaciones y para no enfrentar la justicia peruana, ¿no?, finalmente se quitó la vida y así, que tuvo consecuencias negativas, ¿no? Otra característica de la gran crisis política en la que está inmersa el Perú es que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hubieron 4 presidentes, ¿no? Y esto fue debido también a las crisis sociales que hubo, ya que primero estuvo Pedro Pablo Kuczynski como presidente, luego vino Martín Vizcarra, luego estuvo Manuel Merino y finalmente estuvo Francisco Sagasti, ¿no?, para terminar ese periodo de gobierno. Bueno, luego, al término de ese periodo, llegó al gobierno Pedro Castillo, ¿no?, que también tuvo sus casos de corrupción, lo cual también lo estuvo inmerso en investigaciones fiscales por ese tema y terminó con él en prisión. Y llevó a que actualmente tengamos como presidenta a la señora Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta en su partido político, ¿no? Lo cual también ha desencadenado protestas sociales, ya que la población no la acepta como mandataria en nuestro país, ¿no? Esos son los cambios más significativos que hemos podido resaltar en nuestro ensayo,
¿no? Y que son casos que mantienen en una crisis muy lamentable en nuestro país, de la cual esperamos se pueda surgir pronto, ¿no? Bueno, para pasar a la siguiente pregunta, les paso a mi compañera Natalia. Buenas tardes, profesor. En cuanto a la pregunta sobre qué permanencias identificamos sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad, es de que como grupo hemos llegado a la conclusión de que en nuestro país, el Perú continúa enfrentando problemas sociales, económicos y políticos, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Y todo esto está relacionado con las disputas por los recursos naturales, el territorio y también por el desarrollo. Además de esto, también en la falta de diálogo y soluciones efectivas para estos asuntos muy a menudo desencadena tensiones, protestas y en la mayoría de casos ha habido violencia también y esto ha llevado a la vulneración de ciertos derechos, ¿no? También podemos decir de que, en resumen, el Perú sigue experimentando cambios frecuentes en el liderazgo político y todo esto dificulta la implementación de las políticas a largo plazo y también a la gobernabilidad.